Ya ahí Ya, estoy bueno, grabando. muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su docente Aldonay Rodríguez Arrieta, magíster en Educación Física de la Cátedra de Fútbol de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Córdoba. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito, muy hermoso, que a la vez nos complica y a la vez una de las preguntas que siempre nos hacemos. Hoy venimos a resolver un poco las incógnitas que siempre nos están generando o preguntas que nos hacemos cuando afrontamos un proceso de formación o estamos afrontando un deporte, en este caso especialmente el fútbol. Entonces, siempre que vamos a iniciar un proceso de formación, tenemos que tener claro cómo enseñar el fútbol y entender un poco lo que viene siendo el contexto a nivel nacional e internacional para poder entonces entender cómo abordar esta temática dentro de nuestra profesión. E invito a las personas que pueden ver este video a que terminen de verlo 100% para que entiendan el análisis que hacemos dentro de la cátedra de fútbol de la Universidad de Córdoba. En primera instancia, vamos a leer un poco la frase que nos trae el gran mentor de mentores, maestro de maestros, Jorge Waynes, que en paz descanse. No sé si algún estudiante quiere colaborarme con esta lectura de esta frase que él nos Lo dejó hago, profesor. y lo vamos leyendo por fragmentos y vamos analizando. ¿Quién dijo yo? Juan Contreras, Bueno, empiezo. Juan, vamos. El fútbol de los niños y adolescentes no mejora con una acumulación de partidos o campeonatos, Hasta ahí, hasta ahí. sino con... Vamos hasta ahí. Ok. Mire lo primero que nos expresa Jorge Waynes. Nos dice, el fútbol de los niños y adolescentes no mejora con la acumulación de partidos o campeonatos. Cuando se habla de acumulación de partidos es, entre más juega el niño, mejor para él. ¿Qué podemos entonces nosotros analizar, mis queridos estudiantes, sobre esta temática? ¿O cómo la interpretan ustedes? ¿O cómo la entienden? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Profe, Pues, adelante, Jorge. eh, pues, Sí, estoy atento a la yo, intervención. Cuéntenme. ok, Bueno, yo quisiera dale, entrar dale. ahí. Lo que yo entiendo desde esa primera, haciendo énfasis en esa primera parte de la frase, digo que aunque que con la acumulación de partidos y campeonatos no se mejora como que el comportamiento de los niños y adolescentes porque se pueden observar a través de los partidos las mismas fallas. Si no se trabaja aparte en las técnicas, en los gestos que deben mejorarse, no va a tener como que el equipo un avance en cuanto a su rendimiento y sus capacidades. Si se cometen los mismos errores en uno y otro partido y no se corrigen, siempre va a tener el mismo resultado. Muy cierto. Excelente análisis. ¿Alguien más quiere intervenir? Y profe, mm, profe, si tenemos en cuenta, bueno, si tenemos en cuenta esa perspectiva del compañero, también tendríamos que tener la tendencia en la que, pues, la acumulación de partidos y campeonatos, pues también no da un aspecto positivo que es la experiencia, pues, impongo yo esa perspectiva. Pues puede que no defina de pronto la calidad del jugador, pero sí lo ayuda a adquirir más experiencia, pues, idealizo yo. No, totalmente. Eso es lo que se afianza los dos momentos. Nuestro compañero nos acaba de expresar sobre la parte de entrenamiento muy válida, o sea, desde esa línea o corriente de entrenamiento que él está tomando. Y obviamente tú nos miras un poco hacia la parte más global. Es muy cierto lo que nos estás diciendo, o sea, los dos aciertan en lo que están diciendo, ¿de acuerdo? Los dos están acertando, muy válido, muy positivo, lo felicito. Pero entender que esa cantidad de partidos no me lleva a mí a tener el éxito de la formación. Que se habla un poquito de la experiencia, ¿de acuerdo? De esa experiencia que si yo estoy jugando voy a adquirir mayor experiencia, entre más experiencia adquiera, mejor jugador voy a ser. Ese es el gran pensamiento que se da en la formación, porque lo primero que hace el niño cuando llega a entrenar es que el profesor hace la más fácil, coloca el balón, los niños están jugando, pero recuerden de que el fútbol se juega con 22 jugadores.
ese daño se lo hacen grandemente a los niños. ¿Quién es el que más juega con el balón entre menos edades va adquiriendo el jugador? O lo estamos observando, el que mejor tiene experiencia. O sea, el jugador que mayor tiene bagaje motriz, que tiene más experiencia de jugar en la pelota, ese jugador es el que va a marcar la diferencia. ¿Por qué va a marcar la diferencia? Porque él solamente se queda con el balón. ¿Y qué hacen los jugadores que tienen un potencial inclusive mejor que el que está dominando el balón? Si hay 22 jugadores y uno solo tiene el balón, ¿qué harían los otros 21 jugadores? ¿Qué harían? Díganme ustedes, ¿qué haría un jugador si solamente tiene uno solo el balón? Estamos jugando contra Messi, Barcelona, y yo tengo mi equipo, y solamente Messi coge el balón, los demás, ¿qué hacemos? Nos paramos en el campo, ay, ¿qué hago yo? Analicemos eso. Los escucho. Bueno, profe, yo pienso que primeramente del equipo de Messi saben moverse y esperar que el balón llegue a ellos. Y los del otro equipo tratan de interceptar el balón. Listo, pero el ejemplo que te digo es, ¿qué haríamos si solamente dentro de la regla solamente Messi tendría el balón? Nosotros no vamos a coger ni el balón, ¿verdad? Y solamente apenas con el balón se lo vamos a pasar a Messi. ¿Qué desarrollo puedo tener yo? Ninguno, porque lo único que estaría trabajando sería Messi, por decirlo así, porque es el que hace todo el trabajo. Y excluye a los demás. Entonces, este tipo de análisis dentro del pensamiento de Wayne va válido lo que ustedes nos dicen, ¿verdad? Que solamente hay que entrenarle también al joven, enseñarle muchas cosas dentro del entrenamiento, prioritario entrenamiento, ¿verdad? Y que una acumulación de partidos lo que da son minutos, más no experiencia 100%, porque cuando las personas comienzan a jugar un partido, comienzan a buscar un esquema de resolver ese problema y siempre va a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa dentro de la formación? Se va estancando el jugador. Si yo soy lateral y solamente me sé proyectar o pasarle a un jugador y cuando ese jugador no está, que no me comprendo con el otro, como dicen algunos jugadores, ¿qué va a pasar con el jugador? Solamente está acumulando experiencia sobre una situación de juego. Cuando la situación es cambiante, el jugador automáticamente sufre un bloqueo. Entonces, esto es para analizar un poco el pensamiento de Jorge. Vamos a seguir entonces con la lectura. No sé si alguien quiere seguir o el mismo compañero que nos está leyendo. Ok, continúo. Retomo. Si no, de nuevo otra vez, el fútbol de los niños y adolescentes no mejora con una acumulación de partidos o campeonatos, sino con el continuo desarrollo de conceptos originales que favorezcan la formación integral de los futbolistas y su crecimiento natural sin prisas y pausas. Muy bien. ¿Qué pueden entender ustedes ahí? Ya leyendo toda la frase. Bueno, profe, primero añadir a esa primera parte también que cuando uno habla de fútbol base, uno no, o sea, de los niños que están en iniciación, uno no es como que llegaste y juegas. Enseguida no, vamos a programarle un partido, vamos a hacer esto, vamos a llevarlo a tal campeonato. No, primero los niños tienen que pasar por un proceso y que en ese proceso ellos adquieran precisamente esas experiencias para poder reflejarlas en los partidos. ¿Ya? Porque yo creo que siempre se ha dicho que es más importante, y es obvio, más importante el entrenamiento que la competencia. En la competencia se van a ver los resultados, pero como tal, todo el proceso se hizo en el entrenamiento. ¿Ya? Y también ya dice que, pues con base a lo que estaban diciendo, buscan es que esos conceptos se favorezcan a la formación integral. Ya, que esos mismos conceptos que nosotros estamos añadiéndole a los niños, pues ellos lo interioricen, lo recojan y los puedan aplicar no solamente en el ámbito deportivo, sino en su crecimiento como tal. Sí, muy claro, muy buena la interpretación. Mire, yo voy a 3 momentos. Mire, hay que trabajar un continuo desarrollo de conceptos, ¿verdad? Lo segundo, hay que buscar la formación integral. Y lo tercero, que es lo que yo más destaco, es el crecimiento natural sin prisas y pausas. ¿De acuerdo? Son 3 momentos que le da. No sé si alguien quiere intervenir.
Y profe, respecto a lo último, que lo de referente al crecimiento natural sin prisa y pausas, me parece algo muy importante porque sabemos que el crecimiento de estos jóvenes en su formación futbolística es un proceso, ¿cierto? Todo lleva unas pautas, unos procedimientos en los cuales el jugador va a obtener el conocimiento las competencias que en su momento debe tener. No debemos, decirlo así, por decirlo así, catalogar a un jugador, a alguien como mal jugador si no se le ha aplicado un proceso previo a su mejoramiento y a su formación deportiva. Correcto. Miren qué es lo que sucede cuando hay procesos de formación. Mire, el primer error que hace el entrenador cuando un niño marca la diferencia es que ese niño, como marca diferencia dentro de su categoría, ¿verdad? Como el entrenador no tiene la forma y desconoce las etapas, ¿de acuerdo? Y las características del niño, automáticamente lo sube a una etapa superior, porque él dice, si juega con los más grandes, va a jugar más. Claro que va a jugar más, ¿de acuerdo? Pero ese jugador también puede tener una lesión que le puede dañar toda la vida, o sea, su vida o su carrera. Entonces, ¿qué es lo que hace el entrenador? Busca automáticamente subirlo a la categoría superior y no tiene pausa. ¿Por qué no tiene pausa? Porque le viola automáticamente, está atentando contra la etapa evolutiva de él. Es como, por ejemplo, si ustedes están ahora, yo les digo, jóvenes, vamos a trabajar toditicos a la escuela de formación. Y ustedes ni les he enseñado cómo planificar, ni les he enseñado los ejercicios, cómo abordar las técnicas, ni nada de eso. Ustedes automáticamente, ¿qué les puede suceder? Les hago esa pregunta de reflexión. ¿Qué sucedería si ustedes no tienen las pautas de base para afrontar un proceso o una sesión de entrenamiento? ¿Qué pasaría? Llevando Bueno, este ejemplo. ¿Sí? pues, profe, si tenemos en cuenta de que todo, la metodología, conceptos y todo lo que corresponde a las enseñanzas que debemos adquirir para poder, como quien dice, pues hacer una estructuración a nuestros propios conocimientos y después impartirlo, pues técnicamente sería como un balde de agua fría, sería estrellarnos contra una pared bajo la cual enseguida caeríamos, porque sin una base no podemos, literalmente no podemos impartir lo que se supone que debíamos saber en esa instancia. Sí, es real a lo que estamos mirando. Entonces, ¿qué pasa con un futbolista cuando yo le violo la etapa? No le respeto desarrollarle sus características de su etapa y lo subo a una superior. ¿Qué sucede? Llevándolo en esta paradoja que le estoy trayendo aquí. ¿Qué podía pasar con un futbolista si no tiene una estructura y no se le respeta la etapa? ¿Qué pasa? Profe, no tuviera esa formación integral que están hablando ahí, porque Claro. así como usted lo dijo ahorita, y así como también lo dijo el profesor de la Champeta Velázquez, que uno tiene que respetar siempre las fases sensibles del niño, y eso uno siempre lo tiene que tener presente en toda planificación deportiva, porque esas fases sensibles son las que nos van a decir a nosotros qué es lo que el niño puede hacer y hasta dónde puede llegar. Ya después, cuando él vaya pasando esas etapas, ya pues ir introduciéndolo un poco más con ciertas cosas para que el niño se vaya adaptando a todo eso. Claro. Mira, algo que quede de reflexión de lo que yo observo y por qué a veces uno pudo haber atinado en algunas cosas cuando estuvo dentro de la formación de futbolista y otros pudieron haber fracasado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si para poder el jugador emplear el pase, él necesita un tipo de coordinación oculopédica? Entonces, esa coordinación oculopédica yo en la etapa de los 6 a 8 años, ¿de acuerdo? No se la estimulé. ¿Qué va a pasar él cuando entonces, listo, él juega bien, conduce bien su balón, pero yo no le estimulé esa etapa? ¿Qué sucedería con ese jugador? Estaría vacío, ¿verdad? Entonces, de esa etapa, de ese pase, ¿de acuerdo? En progresión, que podemos mirarlo ahora en el fútbol moderno, ese pase de progresión, que el jugador va avanzando, los equipos van avanzando progresivamente hasta llegar al gol con esos pases. Si el jugador no tuvo esa coordinación oculopédica bien trabajada, ¿qué sucede? Él va a hacer lo que acaba de decir el compañero, toca con un muro, se resbala y va a caer.
sea, el jugador se le están acortando las posibilidades de ser un jugador profesional. ¿Culpa de quién? Del entrenador irresponsable que lo sube a una etapa sin trabajarle bien. Entonces, esto lo hago en especie de traer este pensamiento sabio de Orwell, ¿de acuerdo? Que acumula toda esta realidad del fútbol de formación para que nosotros tengamos claro cómo afrontar un proceso o sesión de formación o sesión de entrenamiento. ¿Voy claro hasta ahora? ¿O alguna pregunta, dudas que tengan sobre la introducción a la temática? Oh, profe, todo claro. Muy bien, seguimos entonces, vamos a seguir, vamos a iniciar entonces el tema como tal. Bueno, ¿qué enseñar en la etapa formativa del futbolista? Esa es una de las grandes preguntas que a mí siempre me salen cuando yo estoy iniciando. ¿Qué enseño yo al futbolista? ¿En qué etapa puedo enseñar yo? Entonces, esas preguntas o respuestas las vamos a desarrollar en esta cátedra, ¿verdad? Más adelante. Pero entonces, tener claro de que el jugador tiene unas etapas, ¿verdad? Que son formativas. O sea, si esa etapa no es formativa, sino, y yo la violo, ¿de acuerdo? Me quemé una etapa, voy a sufrir consecuencias en la formación de él. Entonces digo, este jugador iba bien, oye, era un crack, jugaba con los más grandes, ese jugador marcaba diferencia, ninguno le quitaba el balón, se llevaba todo, hacía gol como quiera, pero apenas lo subía a la categoría superior, ese pelón se perdió, claro. Si estás obviamente violándole o quitándole la base de esa edificación de formación que él tiene. Entonces, es entender claro que esas son de las preguntas que me están surgiendo a mí cuando yo afronto una categoría de formación o, como están hablando, una etapa formativa, y el jugador, de acuerdo, uno no es capaz de poder entender de que hay que respetar una etapa, de que se tiene que enseñar en la etapa, y no de tengo que hacer esa pregunta, sino simplemente ir a la base estructural, que es la transformación del conocimiento. Ustedes van a formar jugadores y hay que leer bien la etapa y características del jugador. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, Ok. profe, claro. ¿Cómo enseño entonces a jugar fútbol? Muchachos, enseñar a jugar fútbol es como enseñar cualquier tipo de asignatura. Hay que tener pautas, ¿verdad? Esas son de las preguntas que siempre le salen cuando uno está iniciando, las dos primeras preguntas. Entonces, ¿cómo enseño yo a jugar fútbol, muchachos? Hay que entender que todo va evolucionando en la naturaleza, mirando obviamente lo que nos habla Orwell en la frase de introducción, y entender de que, ¿cómo enseño a jugar? Claro que tengo que aprender. ¿Cómo aprenden ustedes español o cómo aprenden a leer ustedes? Vamos a retraer ese ejemplo. Te escucho, te escucho. Profe, bueno, nosotros aprendemos por medio de la práctica. No, pero para Ay, aprender a leer algo. Tú vas a aprender a leer. Vamos a traer la asignatura de español aquí. ¿Cómo aprendes a leer? como- por medio de textos, primeramente, guiándonos de los textos y Ajá. paso a paso, Pero teniendo un previamente proceso. necesitas aprender ¿qué? Antes de leer los textos. Profe, Sí. primeramente hay que enfocarnos en lo que son las palabras, el abecedario, aprender primeramente eso para luego poder afianzar los conocimientos y poder iniciar con una lectura como tal. Perfecto. Muy bien, muy bien Tomar resumido. Entonces estrategias, tenemos que entender. profe, para Sí, claro, por muy bien. medio de Mire, pero estrategias, profe, conocer. todo es una simbología que nosotros estamos llevando a nuestro cerebro lo procesa y lo transforma en un sonido. Esa simbología puede ser de otro idioma, puede ser inclusive del idioma nativo de nosotros. Entonces entender de que esa palabra, en la primera letra que aparece, que es un cero con como un guioncito que tiene en la parte inferior, es una Q. ¿Por qué es una Q? Porque es un símbolo de una letra y así en un sonido. Entonces, todo eso lo voy afianzando, pegando un poco las letras, todo eso voy pegando dos símbolos, me va dando un sonido diferente. Ese sonido diferente lo voy agrupando y va dando otro sonido diferente. Y ese sonido diferente tiene, ¿cómo le digo yo? Un significado, ¿verdad? En la comunicación para podernos entender.
Entonces voy pegando sonidos y sonidos y sonidos y sonidos en la simbología y voy comenzando a leer. En este caso, lo mismo sucede con el futbolista. El futbolista tengo que primero enseñarle todo ese aspecto de formación de base, tenerlo edificado, trabajarle mucho los trabajos de habilidades motrices básicas, el tipo de coordinación, dinámica, general, específica, enseñarle de que todo ese aspecto motriz, automáticamente comenzar a familiarizarlo con esa herramienta indispensable para el fútbol, que es el balón, y automáticamente entonces que él interprete todo ese pensamiento, lo va a trasladar al balón, y ese pensamiento que él trasladó al balón, él es capaz de emplearlo en un partido, ¿verdad? De una forma muy acertada, y eso es lo que el jugador va a plasmar en un partido, lo que decían, recoger lo que se hizo en el entrenamiento. Eso es lo que yo tengo que entender de cómo voy a enseñar. O sea, tengo que comenzar con la estructura, llevar el ejemplo de lo que estuvimos tocando y interpretar cómo va la pauta del jugador. ¿Voy claro hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahora? Ninguno. Entonces, vamos a seguir entonces con la temática. La enseñanza, una de las grandes preguntas que uno se hace cuando estamos en proceso de iniciación, observamos por qué de pronto en Brasil, ¿verdad? Salen más jugadores, en Argentina salen más jugadores, en España están saliendo más jugadores, en Inglaterra salen grandes jugadores, pero una de las preguntas que yo me hago es, ¿la enseñanza es igual en un niño de España, Italia, Inglaterra, Alemania, Uruguay o en Colombia? Le hago esa pregunta de reflexión, ya mirando que ustedes tienen una base pedagógica. No, profe, se sabe que en cada parte hay contextos diferentes. Muy bien. ¿Quién más quiere argumentar algo? Bueno, entendamos claro que ¿sí? Profe, sí, yo digo que en cada lugar hay una manera que caracteriza su esencia. Cada lugar tiene una esencia en particular. Ya eso se deriva ya sea de su forma de enseñar, de jugar, la cultura, qué busca cada lugar. Y todo esto va a generar un cambio en su formación, en sus parámetros, en sus modalidades, y van a generar jugadores o en cualquier otro ámbito de la enseñanza, va a generar personas diferentes, con un pensamiento diferente, una actitud diferente. Uh-huh. Mire, pero mire lo que sucede, mire, cuando yo estoy en proceso de formación, ¿qué sucede con los formadores? Listo. Mire, yo lo he encontrado desde la experiencia. Aldo, tengo la colección de videos del Ajax, tengo la colección de videos de formación del proceso de Messi, tengo los videos de formación de modelo Koerber. El modelo Koerber tiene una característica de un país, de Holanda. Entonces, ¿para qué en lo que ustedes están mirando es entender eso? O sea, se enseña igual a un niño en otros países. Claro, la enseñanza va igual. Hay requerimientos y estándares en la formación, ¿de acuerdo? Que hay que trabajarle y estimularle al jugador. Pero hay algo que ustedes acaban de recalcar, que son los cambios, obviamente, que va a sufrir cada cultura. Por ejemplo, los tipos de baile, ¿verdad? Ya eso cambia automáticamente ese estándar y lo comienza a edificar de una forma diferente en cada país. Por ejemplo, la alimentación, las tradiciones que tienen. Por ejemplo, si en Argentina toman mate, en Colombia no toman mate los niños, se toman mejor otra cosa. En Uruguay tienen otro tipo de esencia de las costumbres, ¿verdad? Diferente en Alemania. Por ejemplo, el factor climatológico también automáticamente cambia la formación. Por ejemplo, si observamos los jugadores más fuertes que se pueda ver en el mundo son por estereotipos, son los noruegos. El jugador noruego es un jugador bastante espigado, con bastante masa muscular, que siempre por su característica va al choque. Una de las cosas que siempre le pregunté por qué van al choque, y fue cuando comencé a indagar
porque los jugadores entonces van cambiando en cada país, en la formación, y tienen una identidad de juego. Si observamos los uruguayos, les gusta mucho el juego de contacto y la pelota aérea, ¿verdad? Ellos casi no les gusta tocar el balón como el colombiano, ¿verdad? El alemán tiene un modelo de formación diferente ya, y en España se trabaja mucho modelo o proceso de formación hacia la inteligencia, que fue basado en la herramienta que nos dio Rowe en Italia diferente, mucho hacia la táctica, pero entender que todo eso va variando por esa cultura donde en el país que se esté trabajando el jugador. Entonces, ese factor climatológico cambia también. Por ejemplo, los noruegos trabajan en escenarios cerrados porque cae nieve, entonces eso hace que el jugador no disfrute, no tenga esos escenarios tan amplios y son jugadores que buscan más el choque. Lo mismo puede suceder en Uruguay, ¿verdad? Y aquí en Colombia, como nuestro clima más tropical, es más idóneo para trabajar, el jugador tiene la facilidad de poder gozar un poco el partido, ¿verdad? Entonces, todo esto va cambiando y entender que no es traer lo de otra cultura, sino obviamente destacar dentro de ese proceso que puedo trabajar en mi proceso cuando esté formando. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, profe. Ok. Vamos entonces a entender. Por lo general siempre los niños por etapas van teniendo un poco de ¿cómo le digo yo? De formas de jugar. Cuando entre menos edades, ellos van detrás de cada jugador. Por ejemplo, esos jugadores, entre menos edades van correteando el balón, todo detrás del balón. Entre más va creciendo, menos van agrupándose. Entonces entender de que en estas etapas no se puede jugar con jugadores, los partidos no pueden ser de jugadores muy, ¿cómo le digo? De muchos jugadores, sino entre menos edades, menor número de jugadores. Y las canchas tienen que ser más reducidas. Entonces se habla de fútbol a la medida del niño. Entonces, si yo voy a colocar 22 jugadores donde todos van a corretear el balón y uno solo es el que lo va a llevar, tengo que entender que ese solo jugador va a gozar el partido y los demás se van atrasando en el proceso de formación o de experiencia, que es lo que las personas creen que entre más partidos juegue el jugador, más va a desarrollar. Entonces, si ese jugador, lo entiendo yo, de que entre menos edades, menos número de jugadores en los picaditos que llama uno o en los partidos que ellos tengan en entrenamiento, mejor desarrollo van a tener. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Entonces, Y Sí, también, profe. ok, bueno, lo primero que se busca cuando se hace un proceso de formación o también, entrenamiento es la repetición, ¿verdad? Y se habla de que la repetición es la madre de la perfección. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir dentro de esa pregunta que le estoy trayendo o su pregunta de la que acá le acabo de traer. ¿La repetición es la madre de la perfección? Pues, profe, yo pienso Profe, que esa que dice usted ahí tiene mucha razón, porque a través de los errores y pues esa repetición es la que nos ayuda a mejorar. eh, digamos que en el fútbol los aspectos de un niño en formación, en las etapas de formación, esa repetición es la que lo ayuda a mejorar y ser mejor día a día. Sí, ¿alguien más iba a intervenir? Que no. Claro que sí, profe. profe, Estoy de acuerdo con lo que dice la pregunta. La repetición es la madre de la perfección. La repetición es la práctica. Si ejercitamos la práctica una y otra vez, pues es posible de lograr lo que queramos. Entonces, es muy cierto que la repetición es la madre de la perfección, profe. Ok. ¿Alguien más que espere? Profe, profe, pero hay que tener en profe, cuenta que al momento en que se dé la repetición, no se cometan los mismos errores, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Ok. Sí, ¿alguien más que escuche, profe? profe, Te escuchamos, Dino. Dino. bueno, profe, si bien está que la repetición es la madre de la perfección, encontramos que mediante la repetición logramos y avanzar en nuestro dominio, en nuestra naturalidad de ciertas situaciones de juego.
ejemplo, si bien estamos que tenemos el dominio del balón y mediante la repetición, digamos que logramos ajustar todo este dominio, nos brindará una mayor naturalidad al momento de ejecutarla en una situación de juego diferente, en un contexto diferente, en un momento clave de un partido. Esto nos llevará a ser precisos en nuestros movimientos, a ser naturales y sobre todo a hacer las cosas de forma eficaz. Muy bien. Bueno, muchos lo toman desde la parte, obviamente, como termina la pregunta, perfección. Está claro, obviamente, que nosotros aprendemos a través de los órganos de los sentidos, ¿verdad? O sea, si yo estoy observando algo, estoy aprendiendo. Si estoy de pronto, la abeja, ¿cómo le digo yo? Inyecta su mecanismo de defensa a nuestro cuerpo y nos inflama, pero nosotros nunca nos ha Apitoxina se picado. llama. ¿Cómo? Nos pica. Apitoxina se llama el veneno de la águila. La Muy bien. apitoxina se llama su veneno. Ah, Soy bueno, apicultor. perfecto, gracias. Gracias. Entonces, entender eso, que si hasta que no nos pasa, no podemos entenderlo. O sea, no aprendemos eso. Entonces, entender de que aprendemos por los órganos de los sentidos. Pero la perfección, obviamente, dentro del modelo de formación, va muy de la característica de lo que siempre se está haciendo. Por ejemplo, yo estoy criticando mucho el modelo Koerber, que es repetir, 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 repetir para buscar una perfección. Pero voy a una paradoja que sucede en la vida y a ustedes les pasó. Jóvenes, a mí me enseñaron las tablas y a sumar, restar, ¿de acuerdo? Las fracciones básicas a nosotros nos enseñaron en el colegio, pero yo cuando iba a la tienda podía pecar y me podía de pronto entender o quitar el vuelto o darme de vuelta de menos o no darme de vuelta. ¿Por qué sucede eso? Si nosotros aprendimos a sumar bien y a multiplicar bien, ¿por qué sucedía eso? Y estamos aprendiendo a través de la repetición. Yo aprendí a sumar 1 más 1, 2. ¿De acuerdo? 2 más 2, 4. Y así iba, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Perfeccioné una respuesta de una simbología, ¿verdad? Pero fue perfección, claro que fue perfección porque daba resultado. Pero desde la perfección hablando todo, que es cómo empleo yo todo en mi vida, ¿verdad? ¿Cómo soy yo capaz de poder llevar eso a la vida real y que sea significativo, ¿de acuerdo? En el proceso de poderlo emplear y yo peco cuando lo hago, ¿verdad? Sí estuvo bien ese tipo de análisis de mi enseñanza, o sea, repetí, pero cuando voy a la tienda, Profe, me tumban, dice uno, en la costa atlántica. Cuéntenme. sí, profe, respecto a eso, ahí quería mencionar algo muy importante que tratamos en las demás cátedras, que hablamos de los modelos didácticos. Si nos basamos en este, nos vamos a basar en un modelo tradicional donde repetimos lo que debemos saber o lo que consideramos importante a partir del maestro y a partir de la sociedad. Pero si nos basamos en otro modelo, por ejemplo, el constructivista, vamos a construir el conocimiento para aplicarlo a la vida. Por ejemplo, ¿qué sirven las matemáticas? Aprendérmela de forma repetitiva si al momento de sacar una cuenta voy a utilizar la calculadora. Y es algo que digo yo que si se va a aprender es para utilizarlo en la vida diaria, ya sea en las matemáticas o en cualquier otra materia de nuestro currículo. Correcto, muy cierto, muy cierto. Y encierra todo, obviamente, el pensamiento que yo tengo. Profe. ¿Sí? Con respecto a lo que es la repetición y estos modelos de tradicionales, pues el profesor Henry Peralta nos decía que también existen otras estrategias para que se haga más fácil, o sea, el aprendizaje de este mecanismo repetitivo. Por ejemplo, ellos en los clubes deportivos, pues ponen a los jugadores a que armen rompecabezas, jueguen ajedrez para estimular el cerebro y que así se haga más fácil el aprendizaje de las prácticas y el Claro. jugador tenga un más entendimiento de técnico. Alternativas de enseñanza, que es lo que puede el profe Henry emplear dentro de su academia. Mire, muchacho, ¿qué pasa entonces con el modelo de formación normalmente que usted acaba de decir, modelo de formación tradicional? El jugador está repitiendo.
está pasándose uno frente al otro, dos hileras encontradas, pase, 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 pase. Uno en la línea de banda, otro para el centro, sigan pasando, coloquen los conos, el jugador se mete, está eludiendo, pero cuando viene el partido, él no lo emplea. ¿Qué pasa ahí? Parecido a lo que está pasando con la matemática, ¿verdad? O sea, el aprendizaje no fue significativo, solamente él ejecuta, ¿verdad? Pero él no es capaz de analizar, ¿de acuerdo? Ni de comprender, ni de emplear esa transferencia de esa repetición que yo le pude dar de esa técnica. Entonces, la repetición será la madre de la perfección. Nuevamente les vuelvo a hacer la pregunta para que reflexionen. Bueno, ya después de lo dialogado, al principio creo que nos precipitamos en la respuesta y a partir de esto hay un cambio en la concepción, ¿cierto? Entonces, la madre no vendría siendo un factor o algo que se debe tener en cuenta para el proceso de formación, no vendría siendo la madre de la perfección. Perfecto. Es solamente una herramienta, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar una técnica, solamente una herramienta, pero no es la perfección, ¿verdad? No es la madre de la perfección, una herramienta que se usa. ¿Por qué lo traigo, muchachos? Porque en modelo formación, lo primero que va a hacer uno, ve el video y yo llevo y el muchacho va a repetir, por ejemplo, modelo Koerber, que es el que está de moda ahora, es repetición, repetición, y no es capaz de jugador cuando está en pleno partido emplear esa situación, esa técnica que está adquiriendo. Solamente se dedica a perfeccionar un dominio de una pelota, adquiere una habilidad al jugador, pero no una destreza, que es lo que diferencia entre una habilidad y una destreza. Entonces el jugador solamente se queda con esa habilidad, pero no la actúa o no la transforma en una destreza en un partido. Bueno, la cantidad está sobre la calidad. Por ejemplo, miren lo que sucede en los procesos de formación. Voy a trabajar 2 horas, suponiendo, tienen unos hijos o tienen unos hermanitos, y la escuela del profesor Aldo trabaja 1 hora, pero la escuela aquí de Pepito Pérez trabaja 2 horas. ¿A cuál lo llevan ustedes? Al niño. ¿La que trabaja 1 hora o la que trabaja 2 horas? La que trabaja 2 horas. No, yo creo que no creo eso. Pienso que primero habría que mirar de qué manera o qué se trabaja en cada una de las escuelas. Porque si se trabaja 2 horas en la de Pepito, pero no se realiza un trabajo que sea significativo para el proceso de formación, en cambio en la del profesor Aldo se trabaja 1 hora, pero se trabaja detallada o de buena forma, obviamente, ahí es donde se trabaja mejor, no donde se trabaja en más tiempo, sino donde son directos en el aprendizaje o lo que se quiere enseñar a los deportistas. Sí, de acuerdo, muy bien. Mire que lo que sucede es que romper los paradigmas, estamos rompiendo paradigmas. Primero que la repetición no es la madre de la perfección, ¿sí o no? Que es una herramienta obviamente para que el jugador adquiera una técnica o le refuerce de pronto una habilidad. Lo otro es la cantidad, no está sobre la calidad. ¿Por qué? Porque a veces dentro del esquema o paradigmático social se cree que entre más entreno, más dure el entrenamiento, 2 horas, se está adquiriendo mejor resultado. Ese es el gran paradigma que hay que ir rompiendo. ¿Entendido? Y lo otro, entonces, la cantidad está sobre la calidad o la calidad está sobre la cantidad. Díganme ustedes, ¿podría mirarse así? Vamos a seguir resolviendo la pregunta. Entonces, hay que entender entonces que hay que adaptar la enseñanza a la naturaleza del deporte. Primero que todo, entendamos que hay deportes de naturaleza cerrada. O sea, no existen grandes exigencias perceptivas ni cognitivas. ¿Por qué se da este movimiento? Porque la táctica... Profe. Sí, te escucho. Profe, ¿me Sí, escuchan? te estamos escuchando. ¿Aló, profe, Te ¿me estamos escuchan? escuchando bien. ¿Me escuchan, profe? Dale, Sí. Jorge, dale, dale. Sí, te escuchamos.
No, y no que tengo problemas de conexión un poco. Entonces, profe, quería comentarle algo sobre, primero, lo de la repetición. Estábamos hablando de que no es la madre de la perfección, pero entonces yo me pongo ahora a pensar en el ámbito ya de las posiciones como tal. Yo soy arquero y entonces en el arco se tiende mucho a repetir lo que son los gestos técnicos. Y de hecho, entre uno más lo repita, pues obviamente más los afianza como tal, porque dentro del entrenamiento de portero uno tiene que aplicar y corregir. Entonces uno aplica y va aplicando y por medio de la respuesta que uno tenga es que uno va a estar haciendo las correcciones latentes que se ven dentro de lo que se está enseñando. Entonces yo ahí le pregunto como que si ahí también aplicaría eso. Sí, es que lo que estuvimos diciendo es que nuevamente le he dicho, la repetición se sirve para adquirir una habilidad, pero lo que tiene que ser es que sea significativa. Esa habilidad que tú quieres significativa es que las puedas emplear en un partido. Miren lo que sucedió en el partido ayer de América, que el portero hizo una pifia, el tercer gol de Internacional de Porto Alegre. El jugador pifia, pero ese jugador que está pifiando, seguro que eso lo entrenó, tú siendo portero, ¿verdad? Tú sabes que eso lo entrena, es básico de un portero cómo interceptar el balón de los tiros de esquina. Entonces, mire que él está fallando. Entonces, el entrenamiento sí sirve para afianzar una técnica, pero más que todo debe ser significativo. Hay que romper ese esquema de la repetición, ¿verdad? Déjame y sigo explicándote la temática para que sigamos resolviendo esa duda, porque yo sé que ahorita la segunda diapositiva que viene después de esta te va a resolver esa inquietud, ¿oíste? Listo. Entendamos entonces que los deportes van en una naturaleza. ¿Cómo así que una naturaleza? Hay deportes entonces que se manejan de una naturaleza cerrada, ¿de acuerdo? En los cuales no existen ni grandes exigencias perceptivas ni cognitivas. ¿Qué se dedica a hacer el jugador? Repetir y repetir y repetir una técnica y él va a encontrar de pronto un resultado en dependencia de su preparación. Por ejemplo, la táctica individual no tiene gran influencia en el resultado. O sea, en este caso, si hablamos en este momento, hay una táctica que es individual dentro de cada jugador. Si son individuales, los deportes individuales, que son los que más tienen esta característica cerrada, no tienen el resultado como debe ser, sino la técnica es repetitiva y busca el movimiento óptimo, que es lo que siempre tratamos de hacer. Pero hay un gran paradigma que se da dentro de este trabajo, que fútbol obviamente no se debe trabajar como un deporte individual, de una táctica individual, ni que debe ser obviamente trabajado como un deporte de forma individual donde la repetición es la que busca el movimiento óptimo. ¿Queda claro hasta ahora cómo vamos? ¿O tienen una duda sobre los deportes de naturaleza cerrada? ¿Tienen una duda? ¿Tienen dudas? Ninguna. Bueno, muchachos, vamos entonces a tomar, aquí yo traigo un ejemplo que es el ciclismo. Unos movimientos que son muy cíclicos, repetitivos, repetitivos, repetitivos. Otro deporte que tenga movimiento cíclico, de naturaleza cerrada. Aquí no interesa si el jugador, si el deportista está pensando, ¿sí me entiendes? Solamente le está ejecutando en dependencia de su condición física. ¿Alguien quiere dar un ejemplo sobre de deporte de naturaleza cerrada? Natación. El atletismo, profesor. Muy bien, el atletismo, Natación. sí. Carreras. Entonces, ese tipo de deportes va muy claro que la técnica es repetitiva. O sea, que la repetición sí perfecciona el movimiento, ¿verdad? Para que él lo ejecute de una forma muy eficaz y quiera un resultado. Aquí en deporte de naturaleza cerrada, la técnica debe ser repetitiva. ¿Queda claro ahí? Jóvenes, ¿queda claro? ¿O tienen dudas todavía? Sí, sí, Señor. Sí, Ok, aquí prevalece la repetición y repetición de la técnica. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver si resolvemos la pregunta de nuestro compañero.
Adaptar adaptar la enseñanza a la naturaleza del deporte. Entendamos entonces que hay deportes de naturaleza abierta, que es donde se crea gran incertidumbre y resultados. ¿Cómo así que se crea gran incertidumbre y resultados? Como es tan cambiante la situación de juego, no sabemos qué va a suceder dentro de una situación de juego hasta que no suceda. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tratar de anticipar el resultado que puede adquirir esa situación de juego. Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo de este tipo de deporte de naturaleza abierta. No se encontraba qué iba a suceder en la jugada donde James hace el mejor gol del mundial para mi concepto de Brasil 2014. La mejor versión de nuestro amado James Rodríguez. James Rodríguez, la pelota le viene. Él no sabe, nadie va a saber, o sea, qué va a hacer James Rodríguez, ¿verdad? Solamente por la naturaleza que es abierta y una gran variabilidad de situaciones que puede suceder, él decide hacer la que hizo. Y obviamente el resultado es positivo, que hace el mejor gol del mundial. Pero él también podía controlar y pasar el balón. Entonces la pregunta que les voy a hacer es, ¿el fútbol es de naturaleza abierta o de naturaleza cerrada como lo están mirando? O sea, ¿se sabe el resultado de lo que va a suceder o no se sabe el resultado? Por ejemplo, estamos mirando el ciclismo, el Tour de France en estos momentos, y ya se hablaba de que Primo Roglic era el gran opcionado para el título, ¿verdad? Y que Gambernal iba a tener un poco de complicaciones para adquirir, revalidar el título del Tour de France. Se puede anticipar en el fútbol eso. Por ejemplo, va a jugar, digamos, lo que sucedió en la final ahorita de la Superliga, Junior Américas. América pudo haber ganado a Junior en Barranquilla, pero vino Junior y le ganó acá en Cali. Mirando obviamente que sean ligas, ¿verdad? Homogéneas. Se puede anticipar el resultado. Sí. Profe, yo me voy a basar primeramente en un dicho. Dicen que en el deporte nada está escrito. Yo pienso que todo se abre a las posibilidades que se presenten en el juego y en el tiempo del juego. Puede que a veces se presente una posibilidad de anotar un gol de alguna u otra manera, y es algo que no se ve venir porque no sabe cómo lo va a hacer. También hay que tener en cuenta al momento de determinar si un partido va a quedar en tal marcador, a partir de las condiciones de sus jugadores, de sus capacidades, si está bien conformado, si no lo está. Ahí sí podemos hacer como que una indagación de cómo puede quedar, más no cómo debe quedar, porque ya no sabemos cómo se desarrollará el juego. Ok. Bueno, entendamos algo y tengámoslo muy claro. O sea, hay deportes que son de naturaleza abierta. Cuando son de naturaleza abierta, la técnica no debe ser el centro, ¿de acuerdo?, de todo. Obviamente se necesita técnica para poderla jugar, pero no debe ser el centro de la formación. Pero cuando son de naturaleza cerrada, que son cíclicos los movimientos, la técnica sí debe buscarse la perfección. Entre mayor perfección de la técnica, mayor eficacia va a tener el resultado, mayor va a ser óptimo la eficiencia del movimiento. Entonces tengamos claro que el fútbol en primera instancia no tiene una naturaleza cerrada. O sea, no se puede trabajar en la repetición, ¿de acuerdo?, como la madre de la enseñanza. Tiene que trabajarse de una forma diferente, que es lo que le estamos trabajando hoy. Entonces, los deportes con naturaleza abierta tienen algo muy claro, que es lo que acabo de sacar ahorita en la frase. ¿Alguien que la pueda leer, por favor? Debajo de la imagen que estamos mirando del GIF. La capacidad de interpretar. Listo, yo la leo, profe. La capacidad. Todos quieren hablar, pero bueno, háganle. Bueno, yo. La capacidad de interpretación y la adaptación es trascendental. Muy bien. ¿Qué podemos entender entonces con eso del deporte de naturaleza abierta? Que nos trae una secuencia. Mire que el otro hablaba de que la repetición obviamente busca el movimiento óptimo, ¿verdad? Pero en este hablamos de que dentro de deporte de naturaleza abierta tiene esta frase. ¿Qué pueden entender ustedes? Bueno, arranca el profesor. Hay una capacidad de interpretar una situación. ¿Sí? Hágale.
No, adelante, profe. Bueno, hay una capacidad de poder interpretar la situación de juego. Recuerden que hay una ubicación espacio-tiempo de cada jugador. Esa ubicación espacio-tiempo del jugador va cambiando en base a la situación de juego. Entonces, si yo estoy en función ofensiva, la ubicación espacio-tiempo de los rivales y de mis compañeros cambia y nunca se va a repetir. ¿De acuerdo? Nunca se va a repetir. Pero si estoy en función defensiva, lo mismo va a suceder. Yo estoy defendiendo la ubicación espacio-tiempo de los rivales y mía. Es diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Interpretar y a la vez adaptarme a esta situación de juego. Entonces, cada vez que esté enseñando, si el fútbol tiene esta característica, es de interpretar y adaptar, interpreto y adapto, no puedo trabajar la técnica en base a la repetición, solamente que el jugador sepa, se le enseñe la técnica y sepa cuándo la va a interpretar y cuándo la va a adaptar. ¿Queda claro hasta ahora? ¿Alguien quiere interpretar algo? ¿Tiene una objeción o quiere aportar algo dentro de la sesión? Los escucho. Ninguno. Seguimos entonces. Veamos algo. El fútbol es un deporte muy abierto, ¿de acuerdo? La capacidad para la acción táctica es la clave. Entonces, ¿qué sucede? Mire que el fútbol tiene una táctica que es donde se hegemoniza cada situación de juego. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entender de que la táctica es la clave para poder enseñar al jugador, ¿verdad? O sea, si un jugador no domina la táctica individual, menos va a llevarlo a la colectiva. Entonces, tengamos claro que como es un deporte de naturaleza muy abierta, tenemos que formar el jugador con una capacidad de acción táctica, o sea, funcional dentro del partido, que el jugador sea capaz de poder trabajar esa táctica y esa técnica que él debe emplear en esa táctica individual que le corresponda. Entonces, con esto se da el análisis que se da en los deportes de naturaleza abierta, que viene siendo la interpretación y adaptación de cada situación de juego. Cómo interpreta él la situación de juego y cómo se adapta. De ahí depende entonces que un jugador sea de primer nivel o sea un jugador de segundo nivel. Y se puede trabajar la enseñanza en todas las partes del mundo siempre y cuando se respete estas dos condiciones, la interpretación y la adaptación. ¿De acuerdo? Mirando esto entonces, la táctica individual es fundamental dentro de la formación. Dentro de la cerrada no es fundamental, ¿de acuerdo? Y aquí sí es fundamental, ¿de acuerdo? La táctica individual. Miren lo que sucede con el mejor gol de la historia de los mundiales. Aquí se lo estoy mostrando. ¿Qué pasa con Diego Armando Maradona en la situación de juego? Él va adaptando y va interpretando la situación de juego y va adaptando la técnica. Miren, él interpreta cómo está parado los rivales, va entonces adaptando la técnica, adapta técnica y hace el mejor gol de la historia de los mundiales. Eso es un vil ejemplo de cómo entonces se debe enseñar la formación del jugador de fútbol. Y hay muchas formas. Ustedes se pueden analizar cada situación de juego y va cambiando en base a la interpretación, ¿de acuerdo? Que le puede dar cada jugador, sea en función defensiva u ofensiva. Entonces, la táctica individual es fundamental dentro de la formación. Y entonces sucede algo. La técnica pasa a ser adaptativa, ¿de acuerdo? La técnica pasa a ser abierta. La técnica pasa a ser una herramienta para poder enseñar la táctica individual. ¿De acuerdo? O sea, si yo estoy trabajando fútbol, no puedo entonces cerrar al jugador, sacarlo aparte, que él repita la técnica, sino simplemente utilizarla como un medio para que él aprenda el funcionamiento táctico individual, para que él pueda interpretar y adaptar cada situación de juego que se le presente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunta hasta ahora, mis queridos estudiantes. Nuestro querido guardameta, ¿se le aclara la pregunta que me hizo? Todo. Dígame. Sí, señor. Listo. Entonces, No, cada vez que no puedo escuchar bien porque tengo bastantes problemas de conexión. Y está en la casa, entonces, pero sí me queda un poco más claro lo que es. Claro, como el fútbol obviamente va cambiando la situación. Mire, ninguna jugada en el fútbol se ha repetido, porque cambian los rivales en espacio-tiempo,
cambia el clima, cambia la situación, cambian los compañeros, cómo están. Maradona nunca pudo repetir ese gol, más nunca, no porque no quiso, sino porque la situación le cambió. Entonces, siempre que el deporte es de naturaleza abierta, como fútbol, o cualquier deporte que sea de naturaleza abierta, que la situación nunca va a ser repetitiva, tiene que el jugador tener la capacidad de interpretar y adaptarse a la situación de juego. Entonces, cada vez que yo esté enseñando la técnica, pasa a ser una herramienta para enseñar la táctica. ¿De acuerdo? Desde que el niño está iniciando en el proceso de formación. Entonces, el juego no está presente en una sola intención. Cada jugador tiene la suya propia. ¿Qué podemos entender entonces de este aporte que le estoy haciendo? Jóvenes, ¿qué pueden entender de esta frase? Yo quisiera comentar algo con respecto a la frase. Pues que lo he visto muchas veces que los entrenadores hablan sobre ello, y es que tiene razón, la frase tiene razón. Cada jugador tiene su propia intención, piensa la jugada de una manera personal o como él pensaría que los demás se deberían mover. Es aquí donde los entrenadores siempre que dicen, no, que este grupo ganó, quedó campeón porque viene de un proceso de 3 años, de 4 años. Entonces aquí donde yo me pongo a pensar que tal vez dentro de ese proceso esta intención, estas intenciones o como piensan las jugadas se unifican de tal manera que ya, digamos, ya una sola intención podría decirse que sí existe, porque todos la llevan de acuerdo al proceso, todos piensan y dan como esa orden absoluta de que así esa era la mejor jugada, pienso yo, o el mejor pase o la mejor solución a ese dicho problema. Sí, bueno, ya te iba a hacer un aporte a eso, el pensamiento que tiene. No sé si otro compañero tiene otro análisis sobre la frase. No sé si me está escuchando. Sí, te estamos escuchando bien. Muy bien, te escucho. Bueno, yo ahí, con respecto a esa frase, sin de pronto analizarla muy profundamente, la entiendo es como que, como usted mencionaba anteriormente, son 22 jugadores los que hay en una cancha, 22 niños. Son 22 maneras de pensar, 22 maneras de tomar decisiones, unas más rápidas que otras, unas de pronto más acertadas que otras. Entonces a eso yo entiendo esa frase como eso. Cada jugador tiene esa manera de pensar, esa manera de interpretar una jugada, esa manera de pronto de tomar decisiones. Es como de pronto yo puedo entender. Sí, mira, aquí te adelanto un poquito a resolverle a nuestro compañero. Mire, ahorita en estos momentos estamos recibiendo una información que se la estoy transmitiendo, ¿verdad? Visual y auditivamente. Entonces, esa información que le estoy colocando, cada quien la está asimilando en base a su propia experiencia. Mire que los gemelos no aprenden igual, eso está comprobado. Ningún ser humano va a aprender igual. ¿Por qué va a aprender igual? Porque somos un individuo, un ente, ¿de acuerdo? Formado bajo nuestra propia experiencia. ¿Qué sucede? Cada jugador está interpretando su propia experiencia de vida. Por ejemplo, si yo coloco, digamos, la palabra juego, para algunos puede ser diversión, para otros puede ser competencia, para otros puede ser placer, ¿verdad? Me estoy identificando. ¿Por qué entonces esta palabra para algunos tiene unos significados diferentes? Porque es como esa persona ha percibido desde su propia experiencia de vida esa palabra. Entonces, cuando se habla de que el juego no tiene un presente, una sola intención, ¿verdad? Porque cada jugador está mirando su realidad. O sea, desde su punto de vista o experiencia, él es capaz de poder interpretar la situación de juego y él resuelve la situación de juego con su naturaleza. ¿De acuerdo? Cómo él se crió, por ejemplo, su contexto, si sus papás eran un poco violentos, si sus papás eran un poco caritativos, si sus papás podían ser un poco más de diálogo, ¿verdad? Entonces, así él va a colocar su situación de juego, él va a resolver. Por eso cada jugador va a ser único en la historia, ningún jugador se va a repetir.
porque en su experiencia de vida tendrían que formarlo igual o parecido, pero nunca va a resolver la situación igual. Entonces, ¿qué sucede en un partido? Ningún jugador puede tener una sola situación. Mire que cuando vemos un partido de fútbol de la selección, que es lo que más vemos nosotros como colombianos, cuando un jugador se come de pronto o erra o puede pifiar una situación de juego o de gol, ¿qué pasa con el jugador? Nosotros decimos, oye, ¿por qué no le pegó con el borde interno? ¿Por qué no le pegó con el peine total? ¿Por qué no le pegó con la cabeza? Yo me hubiera tirado de palomita, yo mejor paro el balón, se la paso al otro. Cada persona que está mirando el partido tiene una respuesta diferente, ¿de acuerdo? Entonces, basado en esto, no sé si les queda claro la pregunta que hacía el compañero. Cada situación, bueno, ¿por qué unos equipos con los procesos comienzan a decir, todos están pensando igual? No, todos no están pensando igual. Lo que pasa es que tú te acostumbras siempre a una persona que ya sabes la respuesta que puede dar esa persona. O sea, tú eres capaz de poder, de tanto tiempo convivir con esa persona jugando fútbol, entender qué situación va a ser él. Por ejemplo, tú le tiras el balón a Messi. ¿Qué piensan ustedes que hace Messi con el balón? Automáticamente. Vamos, 2, 3 intervenciones. Los escucho. ¿Qué haría Messi con el balón? O recibe ahí en la zona de los 16,50. Jóvenes, ¿me estás escuchando? Oh, profe, ¿cómo es la pregunta? Sí, profe. ¿Qué haría Messi con el balón? O sea, si tú estás jugando con Messi, tú le tiras el balón a Messi en la media luna, ¿de acuerdo? Del área. De penal. ¿Qué haría Messi con el balón? ¿Qué hace Messi con el balón? ¿Qué esperas tú que haría Messi con el balón? Pues, de tanto verlo en la televisión. Uno acá diciendo, pues, yo pensaría o esperaría que él lo primero que buscara fuera buscar una opción de gol, ya sea dando un mejor pase, que otro esté mejor acomodado, o definiendo, buscando su perfil y definiendo. No, pero mirándolo en su naturaleza o su intención, cómo él juega, ¿qué esperas tú de él cuando recibe el balón ahí en el área? Que se lleve 1, 2, 3 y defina. Listo. Otro compañero. Es para resolver la inquietud que tenía el compañero de la pregunta. Otro compañero que quiera decir, ¿ven igual? ¿Otros lo ven igual? Pues, profe, ajá, como Messi tiene diferentes formas de pensar como Messi tanto, como es individual y también colectivo. No pienses como Messi. ¿Qué puedes pensar tú que puede hacer él? No pienses como Messi. Buscar el pase, como Messi en el área colocaría paz. Para la consideración, ¿o cómo lo miras tú? Bien, bueno, yo Hay diría que ocasiones también en que sería lo mismo, que se lleva uno. Enganchado. Sí, ajá, lo que hacía siempre él. Se enganchaba 1, 2, 3 y si se podía llevar portero se lo llevaba. Correcto. ¿Otro compañero? ¿Quién iba a hablar? ¿Qué piensa usted que hace Messi cuando recibe No, el balón profe. en el área? Profe, hay ciertas ocasiones en las cuales hace lo que el compañero Sergio dijo, bro. Y hay ocasiones en las cuales se pues ve que le es difícil y ya pasa el balón. No pienses como Messi. ¿Qué piensas que va a hacer? No pienses como Messi. Si piensas como Messi, no vas a pensar igual. ¿Qué piensas tú que haría él con el balón en el área? No. Lo principal es que va a hacer gol. Entonces, miren que esto Eso es de ahí. lo que resuelve la pregunta del compañero. O sea, ya de tanto jugar con Messi, de verlo nosotros, sabemos que él recibe el balón en el área, va a buscar su gol, ¿verdad? Automáticamente él busca la forma, la alternativa ¿de qué? ¿Qué es lo que hace en deporte de naturaleza abierta? De interpretar y adaptar, ¿de acuerdo? Interpreta y adapta la situación con una técnica. Es un peligro. Entonces, siempre que estamos jugando con un jugador que dice, este proceso dio resultado, claro, porque te acostumbraste a esperar de un compañero una respuesta. Por ejemplo, un jugador que solamente sabe pasar, cuando juega Toni Kroos, a mí me gusta mucho porque yo sé que el balón desde su zona ya le está tirando un mano a mano al delantero por los pases largos que ejecuta, ¿verdad? Entonces, ya uno está esperando qué puede resolver ese jugador. Ya tú esperas la intención o cómo resuelve la situación de juego. Entonces, ahí es que se dice
este proceso dio resultados. No, adaptamos a los jugadores, ¿verdad?, a que conozca a su compañero dentro del partido. Entonces ya tú sabes a qué tener o qué va a hacer él o qué puede resolver él. Entonces, con este tipo de situaciones, el proceso da resultado. ¿Por qué? Porque el jugador se adaptó a la respuesta que da el compañero en base a la situación. Entonces, tú lo viste en un partido que él hizo algo, ¿de acuerdo? Ya tú esperas que pueda hacer lo mismo o algo mejor. Entonces, siempre estás esperando que él resuelva la situación con lo que tú has observado de él. Pues aprendes. Cuando la recibe tal compañero, oye, tengo que proyectarme porque me la coloca larga. Entonces, eso es lo que comienzan en los jugadores a entenderse dentro del campo de juego. Saber qué esperar del compañero. Queda claro hasta ahí la respuesta del compañero que nos dice de que el juego, cuando hay proceso, tiene una sola intención. Sí, señor. Entonces, todo va variando como tú vas conociendo el compañero. Listo. Seguimos entonces. El fútbol es un deporte interactivo donde continuamente, escuchen, se emite información. ¿Por qué se emite información? Porque tú estás siendo estimulado por la visual, por la vista, estás siendo estimulado, tú estás observando. ¿Y qué va a pasar? Entonces se interpreta la información. Se emite la información y se está interpretando. Siempre se emite y se está interpretando. Por ejemplo, cuando ataca el equipo, ¿qué tienes que hacer tú? Viene una información que estás percibiendo. Tengo que defender o mi compañero va a hacer el cierre dentro de la situación de juego, o la cobertura o la permuta. Entonces, ya yo puedo entonces interpretar qué puede pasar en la situación de juego. Pero ojo, es desde tu interpretación. No, yo pensé que me lo ibas a dar a mí, ¿de acuerdo? O que tú ibas a entrar, ¿verdad? Eso es lo que el jugador está interpretando. Pero la información llega por igual a los dos. Entonces, la situación, ¿dónde cambia? En la interpretación de la información, en la situación de juego. Entonces, frecuentemente hay tiempo para tomar decisiones. Sí, todo partido tiene tiempo desde la emisión de la información, cómo ataca o cómo voy a atacar, para interpretar la información, cómo ataco, ¿de acuerdo? Desde qué punto sería la mejor forma de atacar el rival o dónde soy más sólido para poder evitar que el equipo contrario me haga daño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Hay tiempo para tomar la decisión. Siempre hay tiempo para tomar la decisión. Lo que sucede es que hay jugadores que de pronto no tienen una buena concentración, no tienen un buen día. ¿Fue claro hasta ahora? Desde el análisis del fútbol, un poco de global de cómo enseñar. Muy bien. Seguimos entonces. Hay que tener en cuenta dentro de un proceso formativo que el jugador más eficaz no es el que más sabe, ¿verdad? Por ejemplo, Suárez le queda el balón en el área, sabemos que existe una gran probabilidad de que haga gol. Entonces, él es el jugador, que es eficaz. Pero, por ejemplo, vamos al caso de otro jugador que sea de área que a nivel mundial. Bueno, lo que sucedió con el jugador de la selección francesa, el delantero, ¿cómo que se llama? Que quedó campeón del mundo y no hizo un gol. ¿Cómo que se llama él? Bueno, ¿cómo se llama? Giroud. Muy bien, gracias. Giroud no era eficaz, ¿me entiendes? Y sabía mucho jugar dentro del área. Mire lo que decía el entrenador de Chance. Decía, este jugador sabe mucho dentro del área. A mí me interesa este jugar así, pero no era eficaz en la ejecución. Entonces, el jugador más eficaz no es el que más sabe. Mire lo que les traigo como interpretación, sino el que mejor y más rápidamente se adapta a los acontecimientos. Entonces, ¿qué está pasando? No puedo hacer jugadores sabiondos, sino eficaces dentro de lo que realizan. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer jugadores que sean con una gran condición, ¿verdad? Que adaptativa a la situación de juego, ¿de acuerdo? La información y la interpretación, ¿verdad? Cómo interpreta y cómo se adapta. Son dos momentos que tengo que tener cuando esté enseñando fútbol. Cómo interpreto y cómo adapto. Cómo interpreta la situación y cómo adapta la técnica. Cómo interpreta la situación y cómo adapta el principio táctico. Jóvenes, hasta ahí le tengo la presentación de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Saben que estas son plantillas de la presentación del líder Carnivial. Y si estamos en sesión ahorita de preguntas de la sesión.
hasta ahí terminamos. Las personas que nos están viendo el video, continuamos con la presentación en privado de respuesta de los estudiantes.